Esto por aquí y listo. Bueno, chicos, entonces la clase pasada nosotros terminamos de ver los tres métodos relacionados a realimentación de estados. Recordemos que el primer método que yo les había comentado a ustedes es el de asignación de polos. Recordemos que asignación de polos se centra en dos puntualmente. Uno que es cuando está en su forma canónica controlable y el otro es cuando no está en la forma canónica controlable. Cuando está en la forma canónica controlable tenemos la posibilidad de calcular los valores de K directamente, ¿sí? Haciendo una diferencia a la final. Es así como se hace el procedimiento. El sistema no está en su forma canónica controlable, ¿cierto? Cuando no está en su forma canónica controlable, ahí nosotros tenemos que hallar una matriz, tanto cacachuchita, como les había comentado, como una matriz de transformación T, ¿cierto? Después de eso, nosotros hablamos acerca del método de Ackermann, ¿sí? Donde pues ahí les compartí a ustedes las fórmulas y adicional a ello pues el procedimiento que se hizo puntualmente para un sistema, ¿cierto? Donde pues les comento que es un sistema totalmente aleatorio, es algo muy sacado de la cabeza, pero de lo cual, con el cual nosotros podemos hallar perfectamente su matriz K, ¿listo? Ya después de ello, pues les había compartido este código, o bueno, compartido no, aún está aquí en la presentación, entonces yo sé que muchos me van a decir que por favor les pase las presentaciones, entonces hoy al final de la clase entro al aula virtual y les estaré compartiendo las presentaciones, ¿listo? Tanto del corte pasado como de este corte. Entonces resulta que para poder ir avanzando con el tema, hoy pues es más que todo como la teoría, ¿sí? Entonces va a ser muy corta la clase, pero entonces el objetivo del día de mañana, porque como las conferencias se acaban a las 12, ¿cierto? Se acaban las conferencias a las 12, entonces nos vamos a ver en el salón de clases, ¿sí? Pues con el objetivo de abordar, así como lo hemos hecho en estas clases, que es como simulación, como validación de todo lo que hemos hablado, ¿sí? Entonces, hoy es solo teoría, pero pues sí es bueno que lo tengan presente y si se me ocurre, entonces ustedes saben que cuando se presentan estas clases virtuales, pues yo sé que no es tema como tal que haya salido inesperado, es un tema mío, pero pues puede que mañana salga un cuisecito, pero recuerden que los quizzes son sencillos, ya depende de cada uno si nos queremos como acomplejar, ¿no? Con el tema. Entonces, resulta que el corte pasado yo a ustedes les había hablado algo que es el principio del modelo interno del sistema. Ese principio del modelo interno del sistema, recordemos que lo que me permite es identificar de forma temprana cuántos integradores necesito colocar, ¿sí? En mi lazo de control, dependiendo del tipo de entrada. Recordemos que tenemos tres tipos de entrada: el escalón, la rampa y la parábola, donde respectivamente son uno sobre S cuadrado y uno sobre S cubo. ¿Listo? Entonces ya nosotros habíamos hablado que para garantizar, ¿sí? De que la dinámica de la entrada no me afecte, ¿yo qué tengo que hacer? Asimismo tengo que agregar esa misma cantidad de integradores y ese es el método o el método, sino el procedimiento que propone la profesora Adriana, en donde ella dice que dependiendo de la cantidad de integradores, yo me ubico y comienzo a identificar qué tipo de controlador puedo llegar a implementar. Entonces aquí está la teoría. Pero como nosotros ya habíamos hablado de eso en su momento, ¿cierto? Entonces es, ¿por qué? Porque, o sea, ¿por qué traigo a colisión otra vez esto? Porque lo que pasa es que hay algo en realimentación de estados que se conocen como los servosistemas, ¿sí? Entonces resulta que cuando nosotros hablamos de los servosistemas, es que ahí es en donde yo puedo implementar en el método de espacio-estado una cierta cantidad de integradores, dependiendo no solo del tipo de sistema, sino también del tipo de entrada. ¿Listo? Entonces, como aquí les estoy comentando, voy a colocar esto como, voy a utilizar esto, puntero. Entonces resulta que el servosistema, ¿sí? Cuando tenemos que el tipo de sistema es tipo cero con entrada, escalón, rampa o parábola, entonces tenemos estas cuatro configuraciones, ¿sí? Porque recordemos que dependiendo del tipo de sistema, o bueno,
Aquí estoy hablando puntualmente de 4 casos, cuando no tiene polos en el origen, cuando solamente tiene uno, cuando tiene dos y cuando tiene tres, ¿sí? Pero cada uno de ellos se pueden combinar con los diferentes tipos de entradas, por eso es que los menciono ahí, ¿listo? Entonces resulta que hay algo de empezar, algo que antes de dar inicio a eso, es en donde nosotros tenemos este sistema de acá, que se conoce como el precompensador estático. Si ustedes se dan cuenta, este pedacito de acá, hablo puntualmente de la matriz A, B y C, hacen parte de qué, del sistema como tal. Recordemos que las ecuaciones dinámicas, que son dos, la ecuación de entrada y de salida, en espacio-estado se componen de tres matrices, la matriz A, que es la matriz de estado, la matriz B, que es la matriz de entrada, y la matriz C, que es de salida, ¿no? Entonces recordemos que son estos pedacitos de acá, ¿cierto? Este pedacito de acá. Pero entonces resulta que cuando ya nosotros hablamos del método de espacio-estado para controlar, aquí es en donde tenemos las ganancias K. Y adicional a ello, aquí se calcula la matriz H. Y ya no estamos hablando que es un regulador. Recordemos que es un control regulador cuando nosotros no tenemos una entrada, simplemente lo que hacemos es darle un empujoncito al sistema y después de que le damos un empujoncito, de lo que se hace es controlar sobre el valor de referencia. ¿Sí? Pero fíjense que acá en este caso aparece entonces una matriz H, una matriz K, y a diferencia de antes, entonces ya estamos considerando una entrada y no solamente eso, estamos haciendo la comparación entre lo que realimenta contra lo que tenemos a la entrada. Aquí en este caso nosotros podemos darnos cuenta cómo se halla el valor de H, si está el procedimiento matemático, y ya, es básicamente eso. Pero resulta que es aquí en donde viene la magia, de que cuando nosotros lo queremos controlar a diferentes tipos de entradas, necesitamos conocer el tipo de sistema. Entonces, de nuevo, cuando nosotros tenemos un tipo cero, es que no tenemos polo en el origen. Hablemos, por ejemplo, uno sobre s cuadrado más 2s más uno, ¿sí? Así como se los estoy planteando, en lazo abierto es tipo cero, ¿cierto? Y resulta que nosotros acá calculamos el valor de K, pero resulta que como lo queremos controlar ante una entrada tipo escalón, ya sabemos que un escalón es uno sobre S, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos que controlarlo ante una entrada tipo escalón, lo que hacemos es agregar un integrador. Y resulta que como agregamos un integrador, ahí estamos agregando otra variable de estado, ¿sí? Por el simple hecho de tener este integrador, fíjense, aparece este XY. ¿Qué quiere decir? Que si mi sistema original es de orden 2, quiere decir que yo tengo dos variables de estado. Al agregar este integrador para poder quitar la dinámica de mi entrada, estoy agregando otro estado, ¿sí? Por ende, cuando nosotros estábamos hallando el valor de K, cuando estábamos hallando el valor de K, nosotros decíamos, ah, listo, la cantidad de Ks que yo tengo que hallar son 2 porque como el tipo de orden de sistema es 2, entonces hay cuadra. Pero resulta que como agregamos otra variable de estado, ya no van a ser 2, sino van a ser 3 variables de estado. ¿Listo? Entonces, efectivamente aquí les planteo cómo es que se tiene que proponer ahora, ¿sí? En donde nosotros nos damos cuenta que teniendo las características de nuestra planta original, que es A, B y C, o sea, hablo de las matrices A, B y C, ¿sí? Fíjense que ahora nosotros vamos a construir esta ecuación de acá, donde la ecuación A o A cachuchita, o en este caso nosotros hablamos de la matriz A ampliada, está compuesta por ¿quién? Por la matriz A, ¿sí? El vector C, y la matriz B ampliada está compuesta por el vector B, ¿cierto? Y un renglón de ceros. ¿Listo? Es así como nosotros tendríamos que calcular nuestra matriz A y B ampliada. ¿Listo? Y en base a ello, para nosotros poder hallar el polinomio en lazo abierto, ¿cierto? Así como se los estoy plantando acá, vuelve y juega. ¿A quién corresponde? A el determinante de S multiplicado por su matriz identidad. Entonces, aquí hay que tener presente que si la matriz A era de 2 por 2, que es el caso que yo les estoy planteando, ¿cierto? Al colocar ahora el vector C va a ampliarse otro rengloncito más. Por ende, esta matriz identidad se va a aumentar.
¿Listo? Para que lo tengan presente, solamente como recomendación. Y entonces, ese es el polinomio en lazo abierto, pero para poder hallar el control, y como ya lo hemos venido hablando en nuestras clases anteriores, tenemos que identificar si es o no controlable. Y para identificar si es o no controlable, si ya sabemos que ya no es esta matriz original A, sino una matriz aumentada A, entonces el par A aumentado y B aumentado son los que van a formar ahora el par para evaluar si mi sistema es o no controlable. Quiere decir que el día del parcial, cuando yo les diga a ustedes, necesito que me hallen, o me hallen, no, sino me diseñen un servosistema para este tipo de sistema. Entonces, ustedes cogen la función de transferencia, hallan qué tipo de sistema es, y ustedes dicen, es tipo cero. Listo, como es tipo cero, ¿cierto? Entonces, nada más tenemos que agregar un integrador porque lo estamos haciendo ante una entrada de escalón, ¿sí? Entonces, ya no van a calcular la matriz de controlabilidad con solamente A y B, no. Des en cuenta que ahora lo estamos haciendo con la matriz A aumentada y B aumentada. ¿Listo? Aquí, como les comento, si es controlable, se debe calcular la nueva matriz de ganancias, el cual involucra la nueva ganancia Kasui. ¿Y por qué Kasui? Porque está aumentando un nuevo estado, que es el que vamos a colocar en este pedacito de acá. Entonces, hay una forma sencilla de hacerlo. Fíjense que ahora aquí ya directamente, pues de pronto si no se habían dado cuenta con el ejercicio anterior, nosotros también podemos involucrarlo aquí en nuestra matriz A, ¿cierto? Porque fíjense que ahora está A menos BK. Si ustedes recuerdan, este A menos BK es lo que nosotros teníamos en nuestros sistemas reguladores, ¿cierto? Y aparece un nuevo KI, ¿cierto? Entonces, con eso podemos entrar a calcular quién, el K aumentado, ¿vale? Entonces, debido a que se agrega un nuevo estado para estimar los valores de la ganancia K-SUA, el polinomio deseado es de aumentar el orden. Entonces, anteriormente nosotros no aumentábamos el orden, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo hacíamos directamente para nuestra planta. Vuelve y juega. Como nosotros tenemos que está aumentando el orden del sistema, debido a la variable de estado K-SUI, ¿sí? Debido a eso, es que aparece que el polinomio deseado que ahora nosotros vamos a calcular, ahora sí aumenta el orden del sistema. ¿Listo? Y se podría aplicar cualquiera de las tres metodologías, ya sea por la forma canónica controlable, ya sea por la matriz de transformación o ya sea por Ackermann. ¿Vale? Este ejercicio lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Con el objetivo de identificar cómo se hallan cada uno de los valores de K. ¿Listo? Entonces, aquí tengo que es aplicando la matriz de transformación, aplicando Ackermann. Y fíjense que a medida que nosotros vamos interactuando con ello, entonces, digamos, en este caso, este lo vamos a ver el día de mañana con simulación y todo, ¿listo? Aquí, en este caso, yo tengo un servosistema tipo cero. Ya hablamos que cuando es tipo cero es porque tenemos, no tenemos ningún polo en el origen. Pero ahora resulta que estamos mirando que ya no está ante una entrada rampa, digo, una entrada de escalón, sino tenemos que es ante una entrada rampa. ¿Listo? Como lo tenemos ante una entrada rampa, lo que hacemos es agregar dos integradores, como ustedes lo pueden apreciar acá, para poder quitar la dinámica de la rampa. Y aquí lo que hacemos es colocar sus respectivas ganancias. ¿Listo? Uno que sale de acá, que es del primer integrador, y el otro que sale ya después del segundo integrador. Quiere decir que si nuestro sistema es de orden 2, ahora cuando nosotros hallemos los valores de K, la matriz aumentada A, la matriz aumentada B y así sucesivamente, ahora va a ser de orden 4. ¿Listo? Entonces, fíjense que en este caso nosotros siempre estamos dejando la matriz A en el primer renglón y lo terminamos de rellenar con ceros a la derecha. Después, en este caso, entre la matriz A y la matriz C agregamos que un solo renglón, en donde al final colocamos que corresponde a 1. ¿Listo? Y después de eso, entonces nosotros ya hallamos igual,
tenemos que evaluar si nuestra matriz A aumentada es controlable. ¿Listo? Y aquí nosotros podemos darnos cuenta que cuando nosotros implementamos el nuevo vector o la nueva matriz K a la final K y 1 y K y 2, ¿a qué lado nos van a quedar? Nos van a quedar a este ladito. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega, nosotros tenemos que hallar los valores de la matriz K aumentada y vuelve y juega, se puede calcular por cualquiera de las matrices, no, sino los métodos. ¿Listo? Entonces, todos estos ejercicios son sencillos de abordar y la idea es abordarlos el día de mañana para que ustedes vean cómo es que uno hace el montaje y toda la cosa. ¿Listo? Entonces, aquí, resulta que ya después abandonando este tema, o no abandonando, perdón, sino más bien complementando el tema de método espacio-estado, no solamente podemos abordarlo solo desde la parte de controlabilidad, porque nosotros hemos hablado mucho de que la forma canónica controlable, también hemos hablado mucho de controlabilidad, que si es controlable o no controlable, pero resulta que también en algún momento yo les mencioné a ustedes que hay que mirar la parte de observabilidad, ¿sí? Y esta parte de observabilidad, ¿cuándo sucede? Resulta que ustedes tienen una planta, puede ser ahorita el sistema que ustedes están montando para el laboratorio de control, y se dan cuenta que la variable de salida que ustedes pueden observar o que pueden medir, no sé, es posición, pero no pueden medir velocidad, no pueden medir aceleración. Pero ustedes saben que es posición, saben que la variable dentro de las variables de estado que puede llegar a tener mi sistema, efectivamente no solamente es posición, sino también es velocidad y probablemente aceleración. Y resulta que cuando se implementan los observadores de estado, los observadores de estado se implementan cuando ustedes montan por primera vez su sistema, sí, o en la industria se pueden llegar a topar que necesitan controlar algo y se dan cuenta que el método espacio-estado les conviene más que los otros métodos. Ahí ustedes pueden apreciar lo siguiente. Resulta que solamente de su planta, de su sistema, solamente pueden medir una variable de estado. No sé, puede ser temperatura, nivel, velocidad, posición, entonces velocidad angular, posición angular y cosas así por el estilo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que si ustedes se dieron cuenta en el método espacio-estado, a la final nosotros requerimos todos los valores o cada una de nuestras variables de estado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo necesitamos controlar eso? Pues nada, o sea, ahí es en donde vienen los observadores de estado. Listo, entonces aquí como se les comento, cuando se realiza el diseño de un sistema de realimentación de estados, se da que todos los estados del sistema que se requieren controlar y están disponibles para realizar la realimentación, que es el caso ideal por allá con controlabilidad, pero en situaciones reales no es posible tener acceso a todos los estados, ya que hacen falta asesores o tienen un alto costo su medición o no tienen el significado físico. Hablemos, por ejemplo, de la aceleración. ¿Listo? Entonces, por tanto, la medición de un subconjunto de estados se puede reconstruir con el valor de los estados obtenidos a partir de los observadores o estimadores de estado. ¿Listo? Entonces resulta que hay tres tipos de observadores. Uno es el asintótico, otro es el de orden completo y otro es el de orden reducido. En cuál yo me voy a centrar para que ustedes lo tengan presente, más sin embargo yo les voy a presentar los tres, ¿no? Pero yo me voy a centrar el de orden completo. ¿Listo? Entonces, simplemente pues el asintótico es cuando más que todo se mira en lazo abierto. ¿Y a qué me refiero en lazo abierto? Entonces, pónganle cuidado. Resulta que acá, si ustedes se dan cuenta, esto que yo tengo aquí adentro corresponde a qué? A nuestro sistema en espacio-estado, ¿cierto? Su representación en espacio-estado. Pero resulta que por primera vez ustedes llegan y se topan con ese bloque y no se dan cuenta qué es lo que hay adentro. Simplemente ustedes identifican, hay algo a la entrada y hay algo a la salida, ¿sí? Donde nosotros sabemos que la ecuación de salida efectivamente está la representación en espacio-estado, donde identificamos a quién quiero como salida. Por eso es que aquí aparece solamente una salida, o pueden haber dos o tres, dependiendo de nuestros intereses. Recuerden eso muy bien. Entonces, perdón. Entonces, para poder controlarlo, no nos va a ser tan útil que digamos.
Y es ahí en donde, como ustedes pueden apreciarlo aquí en la parte de abajo, aparece algo que se conoce como el observador de estado, donde nosotros vamos a tener la entrada, vamos a tener la salida, y a partir de esos valores, él va a comenzar a jugar y a estimar hasta poder llegar o aproximarse al comportamiento de las variables de estado a partir de información que nosotros podemos llegar a tener. ¿Quién es? La entrada y la salida. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí lo que les planteo es que aparece algo que se conoce como X cachuchita, punto, que es el estimado, y las variables de estado estimadas, y aquí en su primera derivada, y aquí tenemos las variables de estado originales, bueno, originales no, estimadas, ¿sí? Derivar. ¿Listo? Y es así como se vería más que todo, o sea, uno diría, ah, bueno, es el lazo abierto porque efectivamente yo cojo, estimo, hallo los valores de X y hasta ahí pare de contar, pero como tal no estoy controlando, simplemente lo que estoy haciendo es estimando. ¿Listo? Entonces, dentro de los problemas que puede llegar a presentarse, debe hallar las condiciones iniciales. Entonces, resulta que dentro de las condiciones iniciales, dependiendo de los valores que nosotros escojamos como condiciones iniciales, asimismo nosotros podemos acercarnos cada vez más a los valores que pueden llegar a obtener nuestras variables de estado. ¿Listo? Entonces, ahí es en donde, como les comento acá, se halla el error, la diferencia entre ellos. Entonces, tenemos que si el lazo abierto del sistema es inestable, tenderá al infinito, entonces ya no es tan viable, ¿cierto? Y es ahí en donde nos comienza a salir algo que se conoce como el observador de orden completo o de lazo cerrado. ¿Listo? Y este es el que hay que estimar. Es decir, a partir de este que les estoy presentando acá, podemos volver a construir ¿qué? El control por regulador, ¿cierto? Pero ya a partir de observadores de estado, o sea, ya teniendo un observador de estado. También podemos llegar a construir lo que se conoce como, o lo acabamos de ver, como los servosistemas, ¿cierto? Pero todo el diseño se hace a partir del observador de estado. ¿Listo? Fíjense, y algo para que tengan presente, esto de aquí arriba es lo mismo que yo tengo aquí abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que acá se agrega una nueva ramita debido a la diferencia o el error entre mi valor de la variable de estado final o a la salida real contra la estimada, y ahí es en donde se colocan los valores de KO, es decir, mi nueva matriz de ganancias que me va a permitir controlar ante una entrada, ya sea escalón, rampa o parábola, ¿sí? Que es lo que hemos venido hablando siempre. Esta es la estructura, ¿sí? Quiere decir que esta estructura es lo que yo les voy a pedir para cuando ustedes aborden el taller que yo les dejé. ¿Listo? Entonces, fíjense acá que para poder hallar los observadores de estado, entonces primero ustedes me dicen, ah, listo. Si yo les digo a ustedes que me tienen que construir un control por método de espacio-estado, ¿sí? A partir de controlabilidad, ustedes solamente se van a fijar en la forma canónica controlable, o si no está en la forma canónica controlable también, pero tienen que evaluar si es o no controlable. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros, o cuando yo les vaya a pedir a ustedes que tienen que controlar a partir de los estados estimados con el observador de orden completo, entonces ustedes no solamente tienen que hallar si es o no controlable, sino que también tienen que evaluar si es o no observable. Y recordemos que si es o no observable, para ello tenemos que tener presente que el par de matrices A y C. Si no es observable, ustedes allá evalúan, dicen, ah, esto no es observable, me colocan así, subrayan ahí y me entregan el parcial. ¿Listo? Entonces, fíjense que cómo se halla, bueno, ahí está el procedimiento matemático, los cálculos, que lo uno, que lo otro, ¿cierto? Y entonces ahora que la dinámica del observador sí estará dada por esta vectora acá. Entonces, ¿qué quiere decir cuando hablo de la dinámica? Resulta que cuando nosotros hablábamos de anteriormente, ¿sí? De
la dinámica del sistema es que yo aquí encojo al polinomio característico, porque recuerden que el polinomio característico es el que me gobierna la dinámica del sistema, que sí, que tenemos ceros, es verdad, pero es que ¿quién me define el tiempo de establecimiento, si es subamortiguado, amortiguado, sobreamortiguado, críticamente amortiguado, que si es estable o no es inestable? Sí, todo lo demás, ¿cierto? Es a partir del polinomio característico. Y si yo me doy cuenta, acá en esta partecita de aquí abajo, es el resultado de coger y evaluar todo esto, donde nuestra nueva matriz A, ¿por quién estará conformada? A menos KC, acá sub 0, C. Si este pedacito de acá no, sino que ya conociendo esto es lo que nosotros vamos a utilizar para poder controlar, para que a partir del polinomio deseado y el polinomio en lazo abierto yo pueda hallar los valores de quién, de K sub 0. ¿Listo? Entonces, cuando el valor del error tiende a cero en el tiempo, quiere decir que tanto los valores estimados como los valores reales de mis variables de estado ya son aproximadamente iguales. ¿Listo? Cuando se ubican los polos de A menos K0C lejos del origen, hacemos que las X estimadas converjan más rápido a X de t. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tendríamos que hacerlo lo más lejano posible. Y eso lo vamos a ver mañana, tranquilos. Pero lo que hacemos es que esos polos del observador lo hacemos lo más lejano posible con el objetivo de que converjan más rápido. ¿Sí? Entonces ya no nos centramos, es que yo quiero que sea lo más rápido y ya eso. No, no. Queremos que para que tenga una mejor convergencia o para que se parezca a lo que actualmente tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Colocar los polos por allá, bien lejos. No podríamos decir, y ahí los podríamos colocar solamente sobre el eje real, con valores con x menos 200, menos 300, menos 400, cosas así por el estilo. Cosas re locas, pero por allá bien lejos. ¿Listo? Ya un momento por aquí que tengo que revisar una cosa. Entonces, ok. Bueno, listo. Continuamos. Entonces, procedimiento. Si el sistema se encuentra en la forma canónica observable, ¿sí? Entonces resulta que por asignación de polos lo hacemos de forma directa. Ya ustedes pueden ir asociando, mire, si tengo la forma canónica controlable, tengo que hacer esto. Si tengo la forma canónica observable, tengo que hacer esto. ¿Listo? Entonces, validar si el par A, C es observable. Si es observable, tenemos que identificar el polinomio en lazo abierto del sistema. ¿Sí? Entonces, recordemos que como anteriormente lo hacíamos o ya en las clases pasadas lo estábamos haciendo, es que el polinomio deseado, ¿cómo lo vamos a construir? El polinomio deseado lo vamos a construir a partir de la ubicación de los polos que permita que la dinámica del observador sea lo más rápido posible. O sea, cogemos esos polos y los ubicamos por allá bien lejos, 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 como yo les estaba comentando, ¿cierto? Entonces, si yo quiero evaluar la observabilidad, sí, tenemos que mirar cuál es el orden del polinomio en lazo abierto. Si es de orden 2, ¿cuántos polos bien lejanos tengo que ubicar o utilizar para mi polinomio deseado? 2. Si es de orden 3 el polinomio en lazo abierto, 3. Y el polinomio deseado tiene que ser de orden 3. Y así sucesivamente. ¿Listo? De tal manera que nosotros podemos hallar los valores de quién? De K. ¿Listo? Entonces, anteriormente nos daba una fila, en este caso nos va a dar una columna, ¿sí? Fijémonos que acá en este caso yo tengo que resulta que está en la forma canónica observable. Como está en la forma canónica observable, tengo que evaluar si es observable. Recordemos que para que sea observable, el determinante tiene que ser diferente de cero y el rango tiene que ser de rango de orden completo. O sea, en este caso, 4. En este caso, yo estoy proponiendo un polinomio deseado, ¿sí? En donde aquí, como es de orden 4, recuerden que yo dejo dos que estén bien cerquita y otros dos están bien que dominantes, sino que son polos no dominantes. De tal manera de que yo calculo la diferencia, la diferencia entre el polinomio en lazo abierto
y el polinomio lazo del polinomio lazo abierto y el polinomio deseado, de tal manera que yo hallo los valores de K1, K2, K3 y K4. ¿Sí ven cómo se está ubicando? Ya después de eso, sí, entonces simplemente también se puede hacer de esta manera. Esta manera no se las había presentado, es decir, acá, por acá arriba, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces, en donde nosotros tenemos que A menos K sub 0C, ¿cierto? Entonces sería A, SI, que sería A menos K sub 0C, donde esto es K sub 0 y esto es C, y podemos de esa manera determinar los valores. Sí, es como ustedes prefieran, se pueden hacer de los dos métodos, ¿vale? También aquí tenemos el método 2, que es cuando no está en la forma canónico controlable, es decir, que tenemos que aplicar la matriz de transformación T. ¿Listo? Para poder hacer este tema, entonces la matriz de transformación te devuelve y juegas el mismo procedimiento, a diferencia que acá sí es como se calcula la matriz, o sea, se propone, perdón, la matriz de transformación T, a diferencia que aquí le colocamos la T transpuesta y la multiplicamos por la matriz de observabilidad para hallar P, y después a P le calculamos la inversa y la multiplicamos por K cachuchita. ¿Listo? Entonces, todo este procedimiento nosotros lo vamos a ver el día de mañana para que pues lo tengan presente, de tal manera que lo puedan calcular. Y fíjense que aquí también nosotros vamos a tener la matriz de Ackermann, ¿sí? Que también aplica cuando no está en su forma canónico controlable, vuelve y juega. Así es como se calcula, donde nosotros vamos a tener este vector de acá dependiendo de la cantidad de variables de estado, ¿sí? La matriz de observabilidad inversa multiplicado por phi, ¿sí? Donde phi a de t, recordemos que es esta matriz de A's, donde este es el polinomio deseado y lo que hacemos ese polinomio deseado es reemplazar por los valores de A. ¿Listo? Entonces, ahí hallo los valores, ¿sí? Que si se dan cuenta, como estamos hablando de la forma canónica no controlable, los valores nos tienen que dar exactamente los mismos. ¿Vale? Está el de orden reducido, pues que se puede reducir, es decir, ya no se tiene en cuenta, ¿sí? Este valor de acá, sino que se van a tener en cuenta las variables de estado que no conozco. ¿Listo? Y en eso consiste. De todas maneras, pues para que lo tengan presente, ahí los dejo. Hay algo importante que es lo que yo quiero tocar acá. Ah, bueno, aquí tenemos ya los ejemplos de ya cuando se combinan el observador de estados con el regulador, ¿sí? Y y este que también es súper importante. ¿Listo? Entonces es ahí en donde nosotros vamos a tener presente que ya no solamente van a trabajar de forma independiente, sino que van a trabajar de forma conjunta. ¿Listo? Entonces tenemos un vector de estado de ganancia que van a salir los estimados y a partir de los estimados, fíjense lo que está pasando. Este pedacito de acá es esto mismo de acá, donde acá está haciendo la diferencia, ¿sí? Aquí vuelve y juega, nosotros estamos hallando el K sub 0 o el K, en este caso, estimado, que corresponde al observador de estados. Y aquí en vez de, si se dan cuenta, aquí en vez de coger la salida de quién, de nuestra planta real con cada una de sus variables de estado, yo de dónde lo estoy agarrando, de los estimados, porque se supone que como no conozco qué es lo que hay adentro, entonces voy a trabajar con lo que está estimado. Y es ahí en donde yo cojo y realimento desde acá, ¿a dónde? A B. ¿Listo? Entonces aquí como es la misma planta, pues tiene que ir tanto para arriba como para abajo. ¿Listo? Entonces, si el sistema es completamente controlable y observable, o sea, para poder implementar esto, tiene que ser tanto controlable como observable, se considera que la ley de control es la siguiente, donde U va a ser igual a menos K por X cachuchita, ¿cierto? Y X punto o las variables de estado va a ser igual a A menos BK, que pues ya nosotros lo hemos hablado, ¿cierto? Y aquí es en donde E punto es igual a esto. ¿Listo? Entonces, cuya dinámica está por esta matriz de acá, donde en la primera parte de la matriz es A menos BK, en esta parte de acá es BK, y esta parte de acá que es la parte de observabilidad. Entonces,
Para obtener los polos deseados en lazo cerrado, nosotros tenemos que ceballar con el determinante de SI de A menos KS. ¿Listo? Entonces, procedimiento. Para validar si el sistema es controlable y observable, se debe indicar cuáles son los valores del polinomio deseado para el controlador y para el observador, donde las raíces del observador sean más rápidas y así converjan los estados X cachuchita a los estados reales con mayor rapidez. O sea, lo tenemos que dejar lo más lejos posible. Realizar el cálculo de las matrices de ganancias K y de la matriz de la ganancia K estimada usando el método de su preferencia. Si está en la forma canónica controlable o observable, así la acción de polos directa, de lo contrario, matriz T o Ackermann. ¿Listo? Ahí entonces es en donde prácticamente con este punto estamos recapitulando todo lo que les he venido comentando hasta este punto. Es ahí en donde yo les propongo este ejercicio de ahí, en donde nosotros tenemos que esta es la matriz de controlabilidad, esta es la matriz de observabilidad, y la idea es que si nosotros tenemos esos datos, si se cumplen las condiciones, entonces ahí es en donde nosotros vamos a comenzar a proponer que cuáles son las raíces del polinomio deseado en lazo cerrado, que cuáles las de controlabilidad, perdón, cuáles son las raíces del polinomio deseado de observabilidad. Si se dan cuenta, yo aquí estoy colocando los que van a controlar mi sistema, donde dos van a gobernar la dinámica de mi sistema y los otros dos, ¿sí? No son dominantes. Y aquí, como les comento, entonces, como es observabilidad, la idea es que estén lo más lejos posible. ¿Listo? Entonces, ahí, a partir de ahí comienza el mismo procedimiento, hallamos la KC cachuchita, la KO cachuchita. ¿Y por qué la KC cachuchita y la KO cachuchita? Porque recuerden que no está en la forma canónica controlable, ni tampoco está en la forma canónica observable. De tal manera que nosotros hallamos la matriz T, ¿cierto? Al hallar la matriz T, entonces nos permite hallar la matriz de controlabilidad y de observabilidad respectivamente con el procedimiento que les había comentado. De tal manera que cuando nosotros tenemos un sistema regulador, a partir de mis variables estimadas, estoy logrando obtener un control regulable. Y ya se podrán imaginar qué va a pasar si yo les coloco un seguidor. Anteriormente el seguidor solamente era este pedacito de acá y colocábamos que la matriz K, ¿sí? Esta matriz K realimentada desde acá, desde donde de la salida de las variables de estado, pero fíjense que ahora ya no es así, sino lo estamos mirando desde dónde, desde las variables de estado estimadas. ¿Listo? Entonces simplemente pues acá es un montaje donde les propongo para poder identificar qué es lo que está pasando con cada una de las variables de estado. Y ya, y eso es todo relacionado al método espacio-estado, muchachos. Ahí acabamos el tema de método espacio-estado, de tal manera de que ya los siguientes temas es el que corresponde a diseño de controladores a partir de la frecuencia. ¿Listo? Pero que ese es un tema que lo vamos a ver como muy pincelado, por decirlo así. Chicos, yo sé que surgieron muchas dudas, pero mañana las vamos a aclarar. ¿Listo? De todas maneras, mañana espero verlos muy juiciositos en las conferencias, ¿sí? Y de 12 a 2 tenemos la clase normalita. ¿Listo? Listo, profe. Ah, Listo, profe. Listo, ¿listo? profe. Perfecto, profe. Entonces...